noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Agua purificada inmaculada. La hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos. Háblanos, somos nosotros. Agua purificada inmaculada. Agua purificada inmaculada. Hidratación perfecta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí con ustedes. Los saluda su amiga Nayeli Cortés desde esta plataforma de información comunitaria EI Oaxaca. No se olviden de escribirnos, por supuesto, también a través de esta plataforma, y durante la emisión de este programa, pues estaremos dándoles lectura a sus mensajes, a la información que deseen compartir con toda nuestra audiencia, tanto del estado de Oaxaca, Puebla y, por supuesto, en otros estados a donde llegamos a través de otras plataformas aliadas también a EI Oaxaca, Guajuapan en las nubes, etcétera. Entonces, también a los seguidores que nos acompañan a través de diversos grupos de información que comparten este programa, pues también les mandamos un cordial saludo. Y estamos listos y, por supuesto, siempre con la alegría de estar compartiendo esta información de este semanario, pues aquí acompañada de Olaf Iván Corrolaga. Nayeli, muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestra audiencia. Justamente el día de hoy, sábado 28 de noviembre, pero en 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue reforma, libertad, justicia y ley. Pues en este marco tan importante para la historia de México, un personaje histórico como lo fue Emiliano Zapata, y que hasta el día de hoy siguen vigentes muchos de sus postulados, pues damos inicio a tu semanario, Los Otros Datos. Les brindaremos información relevante que le permita tomar decisiones estratégicas y que desde luego que no se distraiga de otras noticias que son irrelevantes. Y por ello empezamos con el tema del coronavirus a nivel mundial. Y las cifras cada vez son más estremecedoras, porque ya
llegamos a la cifra de 61.877.685 casos confirmados, y de este número de personas contagiadas, que representa el 7.49% con respecto a la semana pasada, pues ya llevamos 1.447.246 personas que han fallecido por esta pandemia, y el grado de letalidad a nivel mundial es del 2.33%. Y en más información al respecto, pues tenemos que la Organización Panamericana de la Salud recomendó el miércoles posponer o reducir las reuniones masivas durante la próxima temporada navideña, ya que los casos de coronavirus vuelven a aumentar en muchos países. Los servicios religiosos deben realizarse al aire libre siempre que sea posible o limitarse el tamaño, agregaron. Con cada reunión, cada viaje de compras y cada plan de viaje aumentando va el incremento pues de las probabilidades de propagar el virus. La opción más segura para todos es quedarse en casa. Y justamente dentro de estos mismos estudios que se están realizando con respecto del COVID-19, justamente un equipo de científicos españoles han identificado que la sequedad y la molestia en la nariz son síntomas que se manifiestan en los pacientes con coronavirus, incluso antes de la pérdida del olfato y el gusto. Según una reciente investigación, este fue el dato relevante que están señalando. Y además, dice, más de la mitad de los pacientes señalaron que sentían como si les hubieran realizado un lavado nasal. Estos síntomas duraron en promedio unos 12 días y fueron seguidos de la pérdida del olfato y el gusto, que se registró en cerca del 85% de los pacientes. Según los investigadores, estos signos pueden considerarse una de las primeras formas en las que se manifiesta el COVID-19. Y pues bueno, en información nacional al respecto de este tema de salud, pues la Secretaría Federal pues dio a conocer que hasta este viernes el número de casos de COVID-19 en toda la República Mexicana subió a 1.090.675 casos, con un incremento que representa el 6.6%, y 104.873 personas fallecidas, que representa pues un incremento en relación a las cifras de la semana pasada, un 4%, y el grado de letalidad para nuestro país es del 9.61%. Y bueno, un dato relevante que causó mucha polémica en esta semana fue que ubican a México como el peor lugar para vivir en era COVID. Bloomberg analizó los números para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus, donde se ha manejado el virus de manera más efectiva, con la menor cantidad de interrupciones para negocios y la sociedad, se preguntó. Y pues la respuesta fue que México ocupa la mitad inferior del ranking, ubicándose en el peor de los 53 países analizados. La última tasa de pruebas positivas disponibles en el país es de un enorme 62%, lo que sugiere que la infección no detectada está muy extendida. Los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea significativamente más alto que los datos oficiales, debido a las pruebas limitadas. Y veamos la respuesta que da a este planteamiento de Bloomberg el propio presidente de la República. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Usted cree que México es el peor lugar para vivir en tiempos de pandemia? ¿Y este tipo de ranking afecta en alguna medida el camino que seguirá implementando su administración para combatir la pandemia? Y si me permite una segunda pregunta. Sí. No afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera. Bueno, pues creo que pareciera que México no es un pueblo sabio, y por eso, como no está enterado, ni siquiera le importa este tipo de estudios, este tipo de análisis. Creo que el pueblo sabio es
muy consciente de que estamos mal en este rubro. Y en más información, pues respecto al tema del gobierno, cómo van las cosas, pues México podría iniciar su campaña de vacunación contra el COVID-19 en diciembre si en las próximas semanas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autoriza la vacuna de Pfizer, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller explicó durante el reporte semanal del Pulso de la Salud que la vacuna de Pfizer mostró una efectividad de 95% contra el coronavirus, por lo que en Estados Unidos ya solicitó su registro ante la Administración de Medicamentos y Alimentos. Ahí a partir de este 25 de noviembre, pues lo hará ante la COFEPRIS en México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó a su vez que en nuestro país pues ya cuenta con un plan preliminar de vacunación, por lo que en estas semanas se estaría anunciando. Pues también la semana pasada el tema polémico también fue el tema del outsourcing y el gobierno federal tuvo una reunión el presidente de la República con los empresarios y entonces le quedó claro pues que el gobierno federal estaría dispuesto a eliminar la criminalización de este tipo de contrataciones y alargar el periodo de transición a empresas que tengan que cambiar sistemas de contratación laboral. Esto lo informaron fuentes oficiales y los líderes de las cúpulas empresariales acordaron con el gobierno federal tener reuniones periódicas justamente para ir analizando cada uno de estos rubros de tal manera pues de que el presidente de la República designó a determinados funcionarios para que se reúnan con los empresarios antes de que el propio Congreso de la Unión la analice, la revise y desde luego la apruebe. En estas negociaciones está participando el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN y la CONCANACO, y pues efectivamente se está analizando en estos momentos en la Cámara de Diputados y pues se plantea el seguir recibiendo opiniones bajo el rubro que le denominan Parlamento Abierto. Pues esperemos que este tipo de diálogos entre diputados y empresarios, y desde luego con la participación con trabajadores, pues se pueden llegar a esquemas importantes que justamente esta figura de outsourcing, pues también la utiliza el gobierno federal. Entonces, de tal manera, pues, de que se ha sugerido de que no se criminalice esta forma de contratación de personas. Y a pesar del empeño del gobierno federal por devolver su gloria a Pemex, pues apoyada por una carretada de recursos y protección frente a la competencia privada, la división de refinación de la petrolera estatal pierde cada vez más. Durante los primeros 9 meses del año, la pérdida de operación de Pemex Transformación Industrial dedicada a la refinación fue de 121.213 millones de pesos, un 115% más que en el periodo comparable de 2019. Poner a refinar a Pemex es igual que quemar dinero en la hoguera. Inyectarle más petróleo a las refinerías no es fortalecer a Pemex, es debilitarla. Los fierros no sirven y te echan a perder 1/3 de cada barril de petróleo que procesan, haciendo que se pierda cada vez más dinero. Así lo consideró Rosanetti Barrios, especialista del sector energético. Y el miércoles pasado, se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la mañanera, el presidente de la República dijo que la crisis de feminicidios que sufre el país se originó por la pérdida de valores. Esta pérdida de valores está derivada de políticas neoliberales de gobiernos anteriores, así lo señaló el presidente, y una reportera le pregunta que si es lo mismo, si son las mismas causas lo que originan los homicidios que los feminicidios, y pues el presidente respondió que en general sí, que tienen este mismo origen, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Pues en sentido contrario,
opinó la propia secretaria de Gobernación en esa misma mañanera, pues le corrigió la plana al presidente y señaló que el sistema cultural machista y patriarcal imperante como el responsable de la violencia contra las mujeres en México, país en el que son asesinadas 10 mujeres al día. Para la propia secretaria de Gobernación, las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento contra una mujer por otras razones. Cada año asesinan en México a 3.800 mujeres, lo que demuestra que el país se enfrenta un importante problema de violencia contra este sector. Así lo sostuvo la propia secretaria Olga Sánchez Cordero. También tenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues hace público en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en el que aprobó endeudamiento interno y externo para el gobierno y petróleos mexicanos. Según el documento, se oficializa que el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá contratar deuda interna por un monto hasta de 700,000 millones de pesos para el próximo año y un endeudamiento neto externo por hasta 5,200 millones de dólares. En tanto, autorizó que para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, incluso mediante la emisión de valores, el endeudamiento máximo sea de 22,000 millones de pesos de manera interna y de hasta 1,000 millones de dólares en deuda en Estados Unidos. En lo que respecta a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas, el monto de endeudamiento neto interno para Hacienda es hasta de 10,813 millones de pesos, mientras que el externo es de hasta 500 millones de dólares. Pues así está esta carta abierta en cuestión de endeudamiento que tienen pues tanto el gobierno federal y estas paraestatales. Sí, efectivamente el presidente de la República hizo el compromiso de que no iba a haber contratación de deuda, sin embargo, pues no hay dinero que alcance, inclusive aunque se está ampliando la base fiscal, pues no va a alcanzar el dinero para todas estas mega obras que tiene previstos y sobre todo para seguir atendiendo el tema de la pandemia y para seguir atendiendo el tema de la inseguridad, la reactivación económica y todas las nuevas, los nuevos problemas de salud que se están previendo derivado de la falta de vacunas que no están llegando a México y que se calcula que los niños recién nacidos no están cubriéndose con el plan básico de vacunación, de tal manera pues de que seguramente se va a tener que utilizar este tipo de créditos. Y bueno, y otro tema relevante de la semana fue la presentación de la guía ética para la transformación que fue presentada por el presidente López Obrador este 26 de noviembre, donde abarca desde el perdón a agresores, el amor al prójimo y terapia psicológica a corruptos. La diputada Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, lamentó que el Ejecutivo Federal pida a las víctimas perdonar a sus agresores cuando a las autoridades federales corresponde aplicar políticas públicas de combate a la violencia, en particular la de género. Los congresistas de Acción Nacional destacaron, entre otros elementos criticables de la guía ética, que se proponga dar terapia psicológica a quienes cometen delitos y actos de corrupción para que reflexionen y cambien su comportamiento. Pareciera pues que quienes en su momento estaban en otros partidos políticos y se fueron a Morena se purificaron, pareciera que ahora quienes cometen alguna agresión, a una violación a una norma, pues también pueden ser purificados por esta guía ética. Pero veamos el mensaje en una entrevista que da al Financiero, a Risco, el autor de esta guía ética. ¿Cómo sabremos? Sí, claro, ¿cómo sabremos, Pedro Miguel, por ejemplo, que funcionó
esta guía ética? ¿Se puede tener algún estándar de ustedes querer caminar hacia algún resultado, ir midiendo que efectivamente la guía ética está bajando o permeando a nivel nacional? ¿Cómo sabremos que esta guía ética fue exitosa, Pedro Miguel? Javier, pues yo ya hice una primera medición de lo que ocurrió en redes sociales y te puedo decir que recibí centenares de muestras de entusiasmo de gente que me decía, voy a tratar de sintetizarlo, bueno, yo estaba pensando justamente en esto, pero no tenía cómo formularlo y ahora me lo encuentro formulado y me lo encuentro articulado. Ciertamente la distribución de los ejemplares en papel va a empezar con los adultos mayores. Aspiramos a que no se quede aquí. Esta será una primera fase. Pero también está la distribución en PDF. Está abierta a todas las personas que quieran bajar el documento y creo que aquí van a ser más personas jóvenes. Tienen más familiaridad con la tecnología. Y creo que también ya está sirviendo, desde luego, para una polémica, para un debate. Extraño, fíjate tú, que las observaciones discordantes que he recibido, pues hasta ahorita ninguna se ha referido al texto, que creo que es lo que tendríamos que debatir. Hay un debate que es absolutamente legítimo, que es, bueno, si el Estado tiene facultades y potestades para aconsejarte cómo hacer tu vida y cómo comportarte con los semejantes, pues es un debate interesante. Yo tengo mis puntos de vista al respecto, pero el debate ya empezó. Ojalá que pueda empezar en la sustancia, ¿no? Y que no se quede en la periferia. He recibido, por ejemplo, muchas críticas por haber ido con chamarra de mezclilla a Palacio Nacional a presentar esto. Es bien interesante. Creo que también está sirviendo para sacar a la luz muchas cosas, ¿no? Esto mugroso, pachoso, zarrapastroso, andrajoso. Bien padre, man. O sea, como ver todo el retrato de una serie de valores que están por ahí flotando. Muy interesantes sus planteamientos. Creo que la gente tiene que ir más a fondo para revisar esta guía moral y ya después empezará la discusión sobre el tema y sobre cada uno de los postulados que ahí se plantean. Y en el ámbito del poder legislativo, en esta semana, se aprobó una reforma constitucional para que el jefe del Ejecutivo Federal pueda ser acusado penalmente por cualquier delito, no solamente traición a la patria. La reforma que fue enviada a los congresos locales para su validación hace realidad la promesa de campaña impulsada por el presidente López Obrador a días de que se cumplan 2 años de su gobierno. El dictamen avalado, que requiere pues, que sea aprobado por 17 congresos estatales, cuando menos, permitirá que el presidente de la República sea imputado por todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. Las y los senadores de Morena aseguraron que este cambio constitucional para ampliar las causales por las cuales un mandatario federal pueda ser acusado penalmente implica una eliminación de la inmunidad procesal penal conocida popularmente como fuero. Así es como lo consideran los diputados de Morena. Los diputados de Acción Nacional aclararon que ampliar el catálogo de inmunidad procesal de los delitos no significa eliminar el fuero ni tratar a un presidente de la República como a cualquier ciudadano, pues un ciudadano es acusado ante el Ministerio Público y va a los juzgados. En cambio, el presidente de la República será acusado ante la Cámara de Diputados. Esto lo turnará al Senado y será la mayoría en el Senado la que decida si desaparece o no la inmunidad para que pueda ser procesado ministerialmente. Esto lo precisó Damián Cepeda, diputado de Acción Nacional. Y dice el presidente que se va a quitar el fuero. Dice Damián, eso es completamente falso.
y no se vale que engañemos así a la gente. Dice el presidente en sus mañaneras, y lo va a decir después de que votemos esto, que se le va a poder procesar como a cualquier ciudadano. Yo renuncio, ese fue el reto que lanzó Damián Cepeda. Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el presidente con ese dictamen va a ser juzgado como cualquier ciudadano. Y pues lamentablemente ningún diputado, ningún senador le aceptó este reto. Y pues en una abierta contradicción con el Instituto Nacional Electoral, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que los integrantes de la actual legislatura puedan buscar la reelección sin solicitar licencia al cargo ni renunciar a sus apoyos económicos como legisladores. El acuerdo prevé la comprobación y fiscalización de los apoyos económicos otorgados a los diputados que opten por la reelección a través de los lineamientos establecidos para este efecto. En abierta contradicción con el Instituto Nacional Electoral, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para que los integrantes de la actual legislatura puedan buscar la reelección sin solicitar licencia al cargo ni renunciar justamente pues a estos apoyos económicos, lo cual pues adicionalmente los legisladores podrán ser postulados a la reelección por un partido político distinto al que los llevó a la Cámara de Diputados o incluso buscar una candidatura independiente siempre y cuando hayan renunciado a su filiación original antes de la primera mitad de la legislatura. Pues ahí el suelo no va a estar parejo para los candidatos que no están en un cargo público. Sí, y seguramente el Instituto Nacional Electoral pues, va a presentar seguramente alguna controversia constitucional por este tipo de aprobaciones, justamente porque el primer planteamiento del presidente de la República que les hizo a sus colaboradores es: quien quiera participar para la elección de un cargo de elección popular, renuncie y que se lance a la aventura de su campaña. Y claramente en una confrontación a este planteamiento del presidente, los legisladores dicen: no, pues que sigan cobrando, que sigan ejerciendo sus atribuciones como legisladores, y mientras otros que están participando como en esa contienda, pues evidentemente ni van a tener los reflectores, ni van a tener el apoyo económico, y tal como lo dices, Nayi, es justamente que no va a haber suelo parejo para este proceso electoral. Y bueno, y más temas del poder legislativo, por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público, senadores del Partido Acción Nacional acudieron a denunciar este lunes ante la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador. Lo anterior indicaron los panistas ante el desfogue irresponsable de la presa Peñitas en Tabasco. Recuerda usted que vimos las imágenes de estas inundaciones pues bastante severas que causaron daños irreversibles para muchos habitantes que perdieron la cama, perdieron su refrigerador, su estufa, y pues a pesar de que se les va a dar un apoyo de 8,000 pesos, más un vale para que puedan recuperar algo de lo perdido, pues evidentemente sus vidas ya no van a ser iguales. Por eso estos senadores interpusieron esta denuncia ante la Fiscalía y pues señalan que esta inundación afectó a 99,573 viviendas, 899 comunidades y provocó el fallecimiento de 8 personas, esto en la semana que está terminando. En el documento consideran que el mandatario incumplió el artículo 1 constitucional relativo a que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, toda vez que sus decisiones generaron las afectaciones en municipios y comunidades más vulnerables de Tabasco. Y pues bueno, aprovechamos el espacio para agradecer a nuestro patrocinador de este espacio, de tu semanario, Los Otros Datos,
a esta empresa Guajuapeña Agua Purificada Inmaculada, quienes pues aparece también en pantalla su número para que puedan ustedes realizar sus pedidos y les lleven a domicilio un producto de excelente calidad. Y ahora, Nayi, pasemos al tema del Poder Judicial. Y fueron varias notas muy importantes que se presentaron esta semana. La primera es que magistrados exigieron al Senado de la República que se garantice la independencia de los juzgadores y que no exista presiones o injerencias del Ejecutivo Federal o del Poder Legislativo. Además, acusaron que la discusión del proyecto de reforma solo ha sido entre amigos. Hay que decirlo con toda sinceridad, estamos viviendo un ambiente donde hay ataques persistentes a la independencia judicial. Fue uno de los varios reclamos que manifestó Ariel Alberto Rojas Caballero, quien es director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación Asociación Civil. A nombre de estos colegas, estos fueron sus planteamientos y el rechazo se dio en el Parlamento abierto que se realizó en el Senado, la Presidencia y la Fiscalía General de la República, ya que también criticaron que el proceso no ha sido abierto a toda la población o a todos los interesados y que solamente se está analizando entre amigos. Y en otra información también importante que se le viene dando seguimiento, a más de 11 años de ocurrida la tragedia de la guardería ABC, en la que fallecieron 49 menores de edad, la Fiscalía General de la República logró que un juez federal dictara auto de vinculación a proceso del exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales y la ex coordinadora nacional de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, los panistas Sergio Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto. Ambos están sujetos a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y homicidio culposos en la modalidad de comisión por omisión. Salazar Salazar es un empresario tamaulipeco y militante del PAN que llegó a ser diputado local en el periodo de 1997 al año 2000, mientras que Rochín Nieto, también de filiación blanquiazul, pues fue diputada federal de 2003 a 2006. Ambos fueron detenidos el pasado 9 de noviembre y quedaron sujetos a proceso penal y también a prisión preventiva oficiosa. Y en otra nota muy relevante del Poder Judicial es el relativo a que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz, presentó un amparo para abrir un expediente contra Norberto Rivera. De esta manera se podría conocer la investigación que tomó la denuncia contra el ex líder de la Iglesia Católica en México, en donde se acusa a Norberto Rivera de proteger y ocultar información en contra de 15 sacerdotes acusados de pederastía. Desde hace 3 años, el ex sacerdote Alberto Atié presentó a la entonces Procuraduría General de la República una denuncia contra Rivera Carrera. Esto por supuestamente ocultar información de casos de pederastía dentro del clero. Sin embargo, la PGR no permitió a Atié tener acceso a la investigación, pues indicó que el ex sacerdote no era víctima de los señalados. Fue en 2018 que el ministro José Ramón Cosío y Arturo Saldívar presentaron un amparo a favor de Atié. Sin embargo, la propuesta no recibió el apoyo de los demás magistrados, por lo que se desechó. Y en información respecto a algunos temas importantes de gobiernos estatales, pues tenemos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ayer presentó la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las que prepara la Alianza Federalista para dar marcha atrás a la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos que aprobaron en la Cámara de Diputados a iniciativa del gobierno federal, decisión que afecta a las entidades federativas. Con esta acción inicia la ruta legal planteada por los 10 mandatarios de la alianza, quienes por separado recurrirán pues a la Corte de acuerdo con la formulación y los criterios que cada uno considere pertinentes, ya que las afectaciones para cada estado son distintas. Alfaro informó a través de sus redes sociales que acudió al máximo órgano jurisdiccional del país
y dijo que si había corrupción en esos fideicomisos, que se denuncie, persiga y castigue, pero no podemos permitir que desaparezcan agendas indispensables para la nación en materia, por ejemplo, de salud, del deporte, la seguridad, la cultura, los desastres naturales o la educación. Agregó que confían en que la Corte tomará en cuenta la importancia y la urgencia de este trámite por todo lo que significa para el futuro del país y de miles de mexicanas y mexicanos. Y a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México pidieron a la Comisión Federal de Electricidad reducir el uso de combustible en esta temporada de frío, ya que los contaminantes podrían disparar y agravar los casos de COVID-19. La probabilidad de enfermar y morir por COVID en condiciones de contaminación atmosférica se incrementa significativamente. Eso ocurre porque la contaminación del aire disminuye la capacidad de respuesta pulmonar y, en general, inmunológica a la agresión del virus. Esto lo alertó el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas. Y pues bueno, pasamos también a otra área importante que nosotros les hacemos pues recuento de estos acontecimientos, de esta información que debemos conocer y difundir, por supuesto, y esto en el tema de político-electorales. Pues resulta que el Instituto Nacional Electoral publicó este lunes 2 acuerdos para establecer los topes de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2021 por parte de sus militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos. También estableció los límites de las contribuciones privadas a candidaturas independientes a diputaciones federales para los comicios del siguiente año. De acuerdo con la minuta dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, cada partido político nacional podrá recibir de parte de sus militantes aportaciones por un monto de hasta 105,019,042.54 pesos, en dinero o en especie. El límite de las aportaciones por parte de los simpatizantes no deberá exceder los 42,963,332.50 pesos, lo mismo que las que provengan de sus candidatos y precandidatos en conjunto. En total, cada instituto político podrá recibir de financiamiento privado hasta 190,945,707 pesos de cara a las elecciones federales del año próximo, en lo que se renovará a toda la Cámara de Diputados. Los lineamientos de la autoridad electoral señalan además que la aportación individual de un simpatizante, ya sea en dinero o en especie, no podrá exceder de 2,168,166.62 pesos. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió el proyecto que pretendía desechar la queja presentada por Pío López Obrador para que el Instituto Nacional Electoral deje de investigarlo. Ello por tratarse de hechos prescritos, porque la investigación se basa en una prueba ilícita que viola su privacidad. ¿Por qué pedirle pruebas? Lo llevaría a la autoincriminación y porque se caería en violación irreparable de sus derechos. A pesar de que el proyecto del magistrado Indalfer Infante González planteaba desechar la queja que el hermano del presidente López Obrador interpuso para que el INE no continúe la investigación en su contra, al considerar que los actos combatidos carecen de legitimidad y firmeza, pues no recaen en una afectación irreparable en los derechos del promovente. Finalmente, los magistrados Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y la magistrada Mónica Soto argumentaron lo contrario. Por mayoría, rechazaron desechar el asunto y optaron por turnarlo a otro magistrado para que se haga un nuevo proyecto que analice de fondo las posibles afectaciones y el escenario de la investigación para tomar una decisión definitiva.
También resulta que, pues, con Margarita Zavala Gómez del Campo, ex candidata presidencial independiente en 2018, pues se dice aquí la nota, hemos sostenido 2 reuniones para un posible regreso al instituto político, aseguró Marco Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, al tiempo que matizó que aunque ello no se logre, se trabajaría en una alianza electoral con miras al 2021. He tenido 2 reuniones con ella para concordar agendas, pero hasta el momento no hemos llegado a acuerdos. Sin embargo, estamos abiertos a su regreso, destacó ayer en una conferencia virtual. Por otra parte, Cortés Mendoza aclaró que postularán a candidatos a diputados federales propios en los estados donde cuenta con mayor fortaleza y que buscarán una coalición con 2 partidos políticos referidos de 75 a 150 distritos electorales de los 300 que hay en todo el territorio nacional. El Partido Acción Nacional está en pláticas para concretar una gran alianza para contender por las gubernaturas y distritos electorales en Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán, informó el líder nacional del PAN, Marco Cortés. Aclaró que la única entidad donde ya se concretó pues esta alianza es en San Luis Potosí debido a los tiempos electorales que marca ese estado. Ahora echémosle una mirada a qué está pasando en el PRI. Y justamente el dirigente nacional Alejandro Moreno dice que hay que generarle un primer contrapeso al presidente López Obrador y es arrebatando la mayoría en la Cámara de Diputados. Para evitar de que pasen leyes que no solo dañen al país, como la eliminación de los fideicomisos, donde desaparecieron lo que usted ya sabe, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Gastos Catastróficos, que cubrían enfermedades como el cáncer, leucemia, SIDA, entre otros. El priista explicó que hay posibilidades de arrebatarle a Morena la mayoría si se concreta una gran alianza, que al menos 227 de los 300 distritos que estarían en juego en el 2021, pues en ellos son altamente competitivos, tanto el PRI, PAN y PRD. El propio Alejandro Moreno dice, aunque se ganen 150 de esos 227, en ese momento la oposición es mayoría en la Cámara de Diputados. Y de acuerdo a las cifras del propio Tricolor, el PRI es el segundo lugar en 97 distritos, mientras que el PAN lo es en 92 distritos y el PRD en 38. Luego de que Morena decidió no aliarse con el Partido Verde Ecologista de México en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, el Partido Verde respondió que no irá con el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección para el gobierno de Nuevo León, ni en la mayoría de las 300 candidaturas a diputados federales. Los verdes y morenistas tenían un acuerdo inicial para competir juntos en el 2021 por 6 gubernaturas: San Luis Potosí, Nuevo León, Guerrero y Zacatecas, así como en 2 entidades más que definirían en breve. Manuel Velasco, líder del Verde en el Senado y miembro del Consejo Político Nacional de este partido, sostuvo en un tuit que la eventual candidata a Nuevo León, Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, no necesita de Morena para ganar la gubernatura y que sin ella el morenismo se iría hasta el 4º lugar en esa entidad. Sí, hay que entender que todas estas declaraciones se dan justamente en el momento en que se están construyendo estas alianzas. Y hay declaraciones bastante fuertes, por ejemplo, la de Manuel Velasco, que le dice a Morena que Morena vale 0 sin Andrés Manuel López Obrador, por lo que ese partido debe entender que las elecciones del próximo año serán diferentes a las del 2018. En entrevista que tuvo con Milenio, Manuel Velasco asegura que el Verde está listo para competir solos si no logran concretar alianzas con Morena. Pero de alcanzarlas, los morenistas deberán respetar el proceso de elección a través de encuestas en cada entidad para tener al mejor representante de coalición.
Y pues antes de pasar a otro tema importante que también tratamos aquí en su semanario, Los Otros Datos, pues les recordamos que esta empresa de purificación de agua en Guajuapan de León, además de ofrecerle, por supuesto, sus presentaciones de botella de medio litro y litro y medio y garrafones de 19 litros, les ofrece un producto plus para su salud, que es agua antioxidante. Así es que llámenles, pídanles más información de este producto que sin duda pues es relevante justamente hoy para cuidar nuestro organismo ante este virus que nos acecha. Y pues bueno, pasamos justamente ya a la información que les tenemos sobre temas de posible corrupción. Resulta que Rosario Robles colaborará con la Fiscalía General de la República. Rosario Robles aseguró que como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República no ratificará las acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación, por presuntos actos de corrupción y cohecho. En una carta, Videgaray lamentó que Robles lo acuse sin fundamentos para tratar de librar su situación legal y aseguró que hay un mecanismo de moda que busca culparlo. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna directa o indirecta en la llamada estafa maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Publicó la ejecución del gasto y la correspondiente rendición de cuentas fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia y no de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sostuvo. Pues realmente ya cada vez están creciendo el número de personajes de la administración del presidente Peña Nieto y pues prácticamente ahora opera el sálvese quien pueda, a ver quién, la semana tendremos conocimiento en la próxima semana de que otro servidor público estará en capilla. Por lo pronto, en el caso de Luis Videgaray, la unidad de inteligencia financiera sí lo está investigando por actos de corrupción, orquestar el cobro de sobornos y ordenar triangulaciones y desvíos de recursos públicos hacia las campañas del PRI y del expresidente Enrique Peña Nieto. En una entrevista que le hizo Milenio, confirmó que la unidad de inteligencia financiera lleva más de un mes rastreando los movimientos financieros del también ex canciller y mano derecha del expresidente priista, tras las acusaciones que al menos 2 compañeros de gabinete han hecho en su contra. En más, la Fiscalía General de la República investiga gastos ilegales por más de 400 millones de pesos durante el gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el Fortafin. Ismael Eugenio Ramos Flores, quien fuera secretario estatal de Finanzas, es el principal indiciado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que se sanciona con hasta 12 años de prisión y 150 días de salario. La indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República también incluye a Antonio Cerón Puga y Nazario Salvador Higa Torres, quien se desempeñaron en la misma secretaría como director general y director de adquisiciones respectivamente. El Fortafin fue creado en 2016 en sustitución del programa de contingencias económicas para atender las solicitudes de los gobiernos estatales y municipales. Efectivamente, ya pasaron varios personajes del PAN, ahora les está tocando al PRI y ya veremos que otros más se suman a esta lista de investigados. Y por lo pronto, bueno, al interior del gobierno federal también ha habido señalamientos de actos de corrupción y bueno, hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hizo un estudio de riesgos de corrupción en los procedimientos de contratación de Pemex y sus empresas productivas. Y esto es un estudio que hacen de diciembre de 2018 a octubre del 2020 y donde se muestran que hay
licitaciones que están plagadas de irregularidades. Dice en el estudio, si solo un participante se presenta al concurso o si son los mismos participantes y ganan de forma sistemática frente a las mismas empresas, se puede asumir que hay riesgos de simulación. El estudio registra un total de 260 transacciones por concurso abierto, en las cuales el mismo proveedor compite una y otra vez contra las mismas empresas y tiene una tasa de éxito inusualmente alta. Las 260 transacciones están asociadas siempre a las mismas 37 empresas y suman casi 30,000 millones de pesos. 6 de cada 10 contratos de petróleos mexicanos son asignados de manera directa o con invitación restringida. Ya sabe que la invitación restringida es cuando menos a 3 participantes. Un 29% de contratos son asignados directamente y el 33% por invitación restringida con participantes selectos, reincidentes y elegidos a modo. De esta modalidad están los 5 contratos más grandes de Pemex y sus empresas productivas, como la adquisición de las pipas, que todo el mundo dice, ¿dónde están las pipas que se contrataron? Y los contratos para la refinería de Dos Bocas, por parte de PTI Infraestructura y Desarrollo, la empresa encargada de llevar a cabo todo el procedimiento de contratación para la refinería. Pues ahí cerramos, ¿no? Y bueno, tenemos todavía más información respecto a temas de posible corrupción. Resulta que un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arévalo, quien fue director de servicios aéreos de la extinta PGR en la gestión de Jesús Murillo Caram, por la presunta adjudicación irregular de 2 contratos por 615 millones de pesos para la compra de 7 drones de uso militar. Los aviones no tripulados fueron adquiridos en 2013 a la compañía Balam Seguridad Privada SADCB, que pertenece al grupo empresarial que un año después vendió a la PGR de Murillo Caram el malware espía Pegasus por $32 millones, alrededor de 450 millones de pesos de aquella época. Pues así como dices, ya casi terminando, pero no, nadie, seguimos dando a conocer más datos de posible corrupción. Y pues recordemos que en la semana pasada se dio a conocer que Emilio Cebadúa, quien fue oficial mayor de Rosario Robles durante su paso por la SEDATU y Desarrollo Social, se había acogido a este beneficio que le otorga la ley de ser un testigo colaborador y en consecuencia pues tener los beneficios de que le da aportar información adicional sobre la estafa maestra y otros temas que él conoce. Pues algo que no se tenía conocimiento ni había aparecido es el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y resulta que se integró, es un dicho de Emilio Cebadúa que está en sus declaraciones, que se integró un grupo para la compra, para la adquisición de terrenos para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que posteriormente fue cancelado. Este grupo lo integraba la Secretaría de Gobernación, y en ese entonces estaba como subsecretario René Juárez Cisneros, también estaba la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, y el encargado, el director general de la Comisión Nacional del Agua también estaban participando. Y resulta que firmaron un acuerdo con el Frente Auténtico del Campo y Juan Loreto González, en apariencia pobladores de Tlateles, para compensarlos por una superficie de 322 hectáreas, y se sabía perfectamente que no había posesionarios ni propietarios, dice Emilio Cebadúa. Pero aún así, el 7 de julio del 2018,
se acordó que se le entregaría 400 millones de pesos al Frente Auténtico del Campo. Y casi de inmediato Rosario, según el dicho de Emilio Cebadúa, solicitó a González Tiburcio, que era su subsecretario, realizar todos los trámites para contar con el dinero, y justamente González Tiburcio introdujo el término de ayuda social porque esta organización Frente Auténtico del Campo no demostró ser propietario de esos terrenos y se le iban a entregar 400 millones de pesos. Entonces, González Tiburcio dijo, vamos a meter este dinero como ayuda social para justificar la entrega de estos recursos. Y entonces se entregaron cantidades de 300,000, 400,000 pesos y hasta 10 millones de pesos. Según Cebadúa, él le informó a Rosario Robles que la SEDATU no contaba con las facultades de entregar dichos apoyos, ni contaba con el dinero. Y Rosario Robles le contestó que esto tenía que proceder, independientemente de su justificación o no, porque derivaba de un acuerdo entre el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Todo esto consta en las declaraciones de Emilio Cebadúa y ya veremos qué información adicional saca además de la estafa maestra. Y bueno, ahora sí les vamos a dar la última en este tema que, pues como ven, cada semana creo que encontramos más y más información al respecto. Y pues bueno, a ver en qué terminan realmente todas estas declaraciones, denuncias, si realmente habrá alguien que responda y que sea pues responsable ante las autoridades, o simplemente va a ser el cuento de nunca acabar. El actual presidente del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas, gastó en 6 años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, según denunció la Unidad de Inteligencia Financiera. En una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de 5 cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con 3 entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita. La denuncia recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivos de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública y concluye que el funcionario ha gastado entre 2013 y 2018 217.9% más de sus ingresos declarados. Esto de manera lógica y natural pues hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito. Pues es el dicho del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en su denuncia. Y veamos ahora lo que pasó el miércoles en temas de organizaciones sociales, que fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pues la marcha que se celebró dejó como saldo 43 personas lesionadas, esto de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. De estos 20 fueron civiles y el resto mujeres, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las cuales 6 tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a sus lesiones. Mediante una tarjeta informativa se dio a conocer que en la movilización participaron alrededor de 1,000 mujeres, que se dividieron en 2 contingentes.
que partieron del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino, y en su paso mujeres pertenecientes a un colectivo de acción directa realizaron pintas, rompieron cristales y arrojaron cuetones, mientras que otro contingente arribó a la Plaza de la Constitución para llevar a cabo su mitin de manera pacífica. Así lo indicó este documento de circulación interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y pues tenemos un apartado también con información relacionada al tema de seguridad. La Administración para el Control de Drogas, DEA por las siglas en inglés, investiga si hubo corrupción en la polémica liberación de Rafael Caro Quintero en 2013, luego de pasar 28 años en prisión por el asesinato del agente Enrique Camarena. La DEA le sigue la pista a los cercanos del capo sinaloense, a los 3 magistrados que lo liberaron y a empresarios vinculados al expresidente Enrique Peña Nieto. Así, la agencia estadounidense, cuya actuación en territorio mexicano está en la mira por la detención del general Salvador Cienfuegos, busca acercar al llamado capo de capos, por quien se ofrece una recompensa de $20 millones. Y bueno, desde hace muchos años se ha sabido pues que ser policía es una labor, un servicio público de muy alto riesgo. Y en México, ser policía es una profesión de muy alto riesgo en la que los propios agentes de seguridad se ven obligados a comprar su equipo de seguridad en medio de un ambiente hostil contra su labor que se cobra varias vidas. De enero a octubre del 2020 han sido asesinados 471 policías, un promedio de 1.5 de estos crímenes por día. Se desprende del registro de policías asesinados elaborado por la organización Causa Común. Esta cifra supera el total de los homicidios contra integrantes de estos cuerpos de seguridad que se registraron en 2019, cuando se contabilizaron 446. Y también supera desde el 2018, cuando fueron 452, es decir, este año se reporta un incremento del 4% y 2% respectivamente. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 6.667 asesinatos de mujeres del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020. De estos casos, 1.642 se consideraron feminicidios y el resto homicidios dolosos. Además, el INEGI reveló que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más sufrieron al menos un incidente de violencia. Colectivos feministas realizaron también una marcha para exigir que se erradique la violencia contra la mujer. En México, diariamente, pues fueron asesinadas 10 mujeres en lo que va del actual gobierno, autodenominado de la Cuarta Transformación. Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020 se registraron pues estos 6.667 asesinatos de mujeres. Y aunque el mercado de drogas sintéticas está interconectado a nivel mundial, el impacto de la pandemia mostró ser menos severo de lo esperado inicialmente, particularmente en el caso de las organizaciones criminales activas en México. Esto lo sostiene en un informe la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En su evaluación global del mercado de las drogas sintéticas, el organismo con sede en Viena concluye que los grupos del crimen organizado lograron adaptar su modelo de negocio y su método de tráfico a los obstáculos presentados por las medidas de confinamiento implementadas para frenar la propagación del COVID-19. El único impacto que estarían solventando es el relacionado con la caída de la demanda de droga en los entornos recreativos debido al cierre de bares, discotecas y suspensión de festivales masivos. De acuerdo con el reporte, estaba previsto la interrupción de la cadena de suministro de precursores químicos desde China para la producción de fentanilo en México, pero las cantidades incautadas en la frontera con Estados Unidos a principios del 2020
no cambiaron significativamente en comparación con el año anterior. Pues ahí cerramos toda esta información importante a nivel nacional y vamos a pasar a darles a conocer pues información relacionada y directamente que compete a nuestra audiencia del estado de Puebla. Y comenzamos haciéndoles pues este recuento justamente cómo está viviéndolo este estado en relación pues a la pandemia. Y tenemos los datos que son oficiales por las dependencias de salud. En Puebla hay un total de 41,244 personas afectadas por el virus del COVID-19 y 5,309 fallecidos, con una tasa de letalidad del 12,87%, y pues Puebla continúa en semáforo amarillo. Fíjate, justamente por estas cifras tan elevadas, pues decidieron de último momento suspender el ingreso de los aficionados al partido que iba a sostener el equipo Puebla, de tal manera pues que estas cifras pues las están tomando en cuenta para tomar decisiones importantes, ¿no? Y bueno, también no solamente ha afectado a algunos sectores de la construcción, de restaurantes, hoteles, pues también a la industria de la confección. Actualmente esta industria se queja porque está a niveles de 30 a 50% de su capacidad y las empresas consideradas esenciales solo lograron ingresos por la fabricación de batas médicas y cubrebocas. Federico Carmona Ocaña, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Puebla-Tlaxcala, explicó que las empresas en este sector productivo se mantienen sin recuperar los volúmenes de producción que tenían previo a la situación de la emergencia sanitaria. Reconoció que el panorama es complicado y al menos 160 empresas consideran detener operaciones durante todo el mes de diciembre debido al escenario de bajo consumo. Ante las acusaciones del legislador morenista Gabriel Biestro Medinilla sobre la manipulación y organización del movimiento feminista pro-abortista que se mantiene al interior y entrada del Congreso, Claudia Rivera Vivanco advirtió que intenta entender a su correligionario, que piensa que la alcaldesa es superpoderosa ante el temor que se siente por estar en la competencia de la política tradicional. La toma del legislativo se mantiene desde las 16 horas del martes, previo por feministas que exigen pues a los diputados aprobar la despenalización del aborto en los 217 municipios de la entidad. Además, pidió a su compañero de partido y los 40 diputados más no confundirse ni acusar sin presentar pruebas. Y Naye, un hecho histórico que coloca a la Fiscalía General del Estado de Puebla como referente en perspectiva hacia la diversidad. El titular de la institución, Gilberto Higuera Bernal, creó la unidad especializada en investigación de delitos cometidos contra la comunidad LGBT. Con esta perspectiva incluyente, la Fiscalía de Puebla se coloca a la vanguardia para investigar los ilícitos que afecten a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer, de tal manera pues que seguramente esta va a ser el tenor de otros estados y esta va a ser una demanda permanente, así como se han creado estructuras de investigación para diversos delitos, pues ahora este esquema para el análisis de la diversidad pues va a ser, ya es un ejemplo y que seguramente va a estar pues siendo un aporte a la República para que los estados así la asuman. Y además, pues también tenemos que la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues en dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Lorena N., investigada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente provenientes del gobierno del estado. La hoy presentada estará relacionada con una empresa administrada por la imputada y donde era socia
de Eukit-N. Mediante labores de inteligencia y análisis, se constató que durante el periodo comprendido de 2012 a 2019, la compañía ubicada en la colonia La Paz, presuntamente fuera de la ley, llevó a cabo adquisiciones de vehículos de lujo, bienes inmuebles en los estados de Puebla, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otras acciones. Y bueno, la Organización de Periodistas Artículo 19 exigió al gobierno de Puebla permitir el acceso a las conferencias de prensa y otorgarles el uso de la voz durante estas a diversos medios sin condicionar la línea editorial, especialmente en el contexto actual de la pandemia. A través de un comunicado señaló que la administración estatal restringe la libertad de expresión al impedir a medios de comunicación local el ingreso a las ruedas de prensa virtuales que el gobernador Miguel Barbosa realiza diariamente a través de la plataforma Zoom. La organización apuntó que ha tenido conocimiento que el área de comunicación social ha restringido el acceso a las sesiones, dejándoles en la sala de espera, permitiéndoles el acceso al final de la conferencia o sencillamente negándoles el uso del micrófono para que pueda realizar algunas preguntas al Ejecutivo Estatal. Artículo 19 solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión cometidas por el gobernador y su equipo de comunicación social. En 2018, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió desaparecer las delegaciones federales que, según él, pues eran usadas como trampolines electorales y de desvío de recursos. No obstante, a 2 años, 7 de las 10 delegaciones en Puebla siguen operando y juntas cuestan 8.308.000 pesos mensuales. Dando data, encontró en la Plataforma Nacional de Transparencia que en Puebla hay 7 delegaciones o centros de representación que tienen personal asignado con su respectiva nómina federal. Se trata de coordinadores de la Secretaría de Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes, SEDATU, Bienestar, Trabajo, Medio Ambiente y de la Fiscalía General de la República. Y los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana refieren que de la población de 18 años y más residentes en los hogares en la ciudad de Puebla, el 7.5% sufrió algún tipo de violencia en este ámbito, desde recibir ofensas, insultos, les corrieron de su casa o amenazaron con desalojarlo, hasta recibir golpes, agresiones físicas o sexuales, hasta amenazas con un cuchillo, navaja o armas de fuego. Al desagregar este dato por sexo, se observa que el panorama se agravó en el caso de las mujeres, toda vez que la situación de violencia en el caso de las mujeres representó el 9.5%, es decir, 4.6 puntos porcentuales más alto que en los hombres, que fue de 4.9%. Y para cerrar este apartado que le dedicamos al estado de Puebla, pues tenemos que solo después de Guanajuato y Tabasco, este estado se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional con la cifra más alta de superficie afectada por el derrame de hidrocarburos que provocan las tomas clandestinas de Huachicol. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano y Gavin, en Puebla de 2012 a 2019 se han registrado 30.89 hectáreas afectadas por el derrame de combustible, mientras que en Guanajuato, primer sitio nacional, se contabilizaron 64 hectáreas afectadas y en Tabasco 61. Y ahora, Nayeli, para ir perfilando la conclusión de este semanario, pues entramos y saludamos a los habitantes del estado de Oaxaca para darles la información relevante de esta semana. Y empezamos con el tema del coronavirus, que los servicios de salud del estado dan a conocer que se han registrado ya 23.455 casos positivos, 1.849 fallecidos, con una tasa de letalidad de 7.88%, y Oaxaca continúa en semáforo amarillo. Y bueno, tenemos que el presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Oaxaca, Manuel Velasco Alcántara, fue exhibido por solapar una serie de irregularidades en este órgano y en beneficio de las y los magistrados, por lo que el diputado petista César Morales Niño exige la inmediata separación del cargo de las y los magistrados Ana María Soledad Cruz Vasconcelos, Javier Martín Villanueva Hernández, Pedro Carlos Zamora Martínez, Abraham Santiago Soriano, Manuel Velasco Alcántara, Enrique Pacheco Martínez y Raúl Palomares Palomino, por su actuar negligente y dolosa al autorizar jubilaciones cuya naturaleza era ilegal e inexistente en el marco jurídico, configurándose delitos contra la administración de justicia. Del mismo modo, pues conminó a Reina Miguel Santillán, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a separarse de su cargo, en lo que aclara y se deslinda de su situación como proveedora de servicios correspondiente al padrón de despacho de auditores externos, la cual audita a dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Y tras 11 años de construcción, es altamente probable que en este sexenio la autopista Barranca Larga-Ventanilla, aquí en la costa oaxaqueña, por fin sea concluida, debido a que este proyecto es uno de los prioritarios de la actual administración. Esto fue señalado por expertos en el tema. Desde el inicio del actual gobierno federal hay una apuesta clara para impulsar proyectos en el sur-sureste del país, y en particular en el caso de Oaxaca, resaltó Roberto Ballines, quien es director ejecutivo de Deuda Subnacional e Infraestructura. Aclara que este proyecto presenta una serie de retos por los túneles y puentes que contempla, pero que se está solventando de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No debería de haber algún tema de carácter técnico, sí existe hoy por hoy, al menos en el presupuesto de egresos de la Federación 2021, presupuesto destinado para esta obra, de tal manera que se espera que se concluya para el 2022. Establecimientos de alimentos y bebidas, de hospedaje y agencias de viajes recibieron sellos de calidad Punto Limpio que otorga la Secretaría de Turismo Federal. Este distintivo, avalado por la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por incorporar pues buenas prácticas de seguridad y calidad higiénica en la prestación de sus servicios al turismo. El sello de calidad Punto Limpio tiene como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico, con el fin de proteger la salud de sus clientes, del personal y la comunidad en general. Pues esto es un buen avance que está haciendo pues este sector empresarial, pues en búsqueda de prepararse y mantener la actividad económica en nuestro estado. Y el político y activista Flavio Sosa Villavicencio fue exhibido por feministas de Oaxaca como acosador. Flavio Sosa acosador se lee en un tendedero donde mujeres colocaron el nombre de sus agresores. Flavio Sosa, quien ha saltado de partido en partido para mantener sus prebendas políticas, ha sido cuestionado por sus prácticas de acoso. En sus textos de Twitter exhibe su lascividad, así lo señalaron estas organizaciones feministas que se manifestaron este miércoles y hicieron su tendedero informativo. Pues también les vamos a compartir aquí sobre todo el video donde la síndico del municipio de Jojocotlán pues se deslinda de Juan Carlos Ignacio Esteva, quien pretende sorprender a pobladores, y junto con pues quien está buscando también contender en el próximo periodo electoral, a Salomón Jara, y aquí les compartimos el video de estas declaraciones de la síndico de Jojocotlán. Les agradezco la atención que me prestan para dar la siguiente información sobre Jojocotlán, ya que en el transcurso de esta semana se han tenido informativos y Facebook, se han hecho algunas publicaciones
persona como tanto de mi persona como de mis compañeros que me acompañan. Posteriormente, a lo que yo vaya a comentarles, van a tomar la palabra algunos de mis compañeros para que ustedes tengan el video la situación de la que estamos pasando. Pues bien, resulta que hace unos días en unas publicaciones que hace el señor San Carlos Ignacio Esteban, hace mención pues mis compañeros que vienen ahorita conmigo, lleva a otras personas donde se hacen pasar como líderes transportistas. En este caso viene conmigo el señor René, quien es el presidente del distrito de Comuneros, el compañero Álvaro, que es presidente del distrito de Halcones, la compañera Sonia, que es líder de la colonia San Juan Inés de la Cruz, el compañero Amando, que es líder de la colonia Comuneros, San Comunal, y las demás compañeras que nos acompañan. Queremos de alguna manera deslindarnos totalmente de las acciones que venga haciendo el señor Juan Carlos Ignacio Esteban, ya que de alguna manera en algún momento mi pareja tiene hace 3 años que yo estoy separada de esta persona, lo cual aquí traigo un documento que es lo de la demanda de divorcio que presenté, y no trato de sorprender, no trato de hacer ninguna cosa que sea incorrecta. Nosotros venimos trabajando de una manera honesta, limpia, con los compañeros, con la ciudadanía de Santa Cruz de Ocotlán. Por lo tanto, también hago responsable a esta persona en caso de que mis compañeros les llegara a pasar algo, ya que en diferentes ocasiones ellos en su celular cargan de alguna manera mensajes ofensivos por el hecho de no querer pasarse al grupo de ellos, ¿no? Entonces, sí queremos dejar muy claro que no tenemos nada que ver con esa persona. Yo, en lo personal, no tengo nada que ver ni con él ni con su familia. Tiene mucho tiempo que no tengo una comunicación ni de tipo sentimental, ni político, ni laboral. Entonces, eso sí queremos dejar muy claro, porque de alguna manera se pudiera presentar un caso público en el que también para mí es preocupante que mi imagen ha sido una imagen limpia, no estoy haciendo ningún trabajo de proyecto, y ante todo que hacer el conocimiento que cualquier cosa que llegara a cuestionar a esta persona, que también se nos comunique para desmentirnos, tendríamos que hacerlo de esa manera. ¿Usted está usando tu nombre, tu cargo, para gestionar? ¿Perdón? ¿Se está colgando de tu cargo para hacer gestiones o para hacer promesas? Tenemos el conocimiento de que sí, y también incluso en su página de Facebook hay una fotografía que él estaba publicando y donde también maneja también la imagen de aquí de su servidor. Yo en este momento soy síndica procuradora del municipio de Santa Cruz de Ocotlán. También hago de conocimiento y de manera oportuna y sin documentos para solicitar un permiso el día de hoy para ausentar de los labores y para que no se tome la información. La persona que menciona actualmente en qué grupo está o esta información que le pidieron en Facebook ha sido cuando ha tenido unas reuniones con el senador Salomón Clara, donde ya presentaba a personas que no ostentan alguna representatividad, que son los que vienen ahí conmigo, y pero no han figurado con él, no están trabajando con él. Incluso ellos ahorita les van a mostrar que tienen sus actas constitutivas de votantes de las personas que han sido desamparados de su constitución. ¿Y cómo se llama la agrupación de esta persona? A ver, La agrupación. no tengo conocimiento si tengo algún número de teléfono, porque ahorita está trabajando prácticamente con todo lo que viene manejando Moreno, ¿no? Que eso es lo que ahorita ya con la cuestión de las elecciones también podemos a moverse en ese sentido. ¿Procederá de manera legal ante cualquier circunstancia en la que pueda verse involucrado? Licenciada, ¿esto del DIF que hacen, qué les perjudica y qué está afectando en realidad para ustedes, para hacer? Pues a mí me perjudica en el sentido de que precisamente si yo también obtengo un pasaje y al mismo tiempo en mi persona, no estoy haciendo ningún tipo de compromisos que no se puedan cumplir en cuanto a la cuestión laboral de mi persona. Como síndica, venimos haciendo un trabajo de manera correcta con la ciudadanía,
Y de manera personal, porque tengo que comentar que al mismo tiempo que el trabajo que nosotros venimos haciendo, lo estamos haciendo justamente con esa persona, por lo tanto, con lo cual no es cierto. Usted está empeñada entonces nada más para lo que puede decir como síndica municipal y nada más. No está en ningún tema ni electoral, ni de parentismo, nada. En este momento, de una manera, no. Pues bueno, ya esta información es para que la analicen y revisen los interesados. Y a días de que concluya el plazo legal que tienen los municipios de Oaxaca para entregar ante el Congreso local sus proyectos de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, estos municipios fueron exhortados a cumplir con esta responsabilidad. La diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda, dijo que hasta el momento poco menos de 100 ayuntamientos han realizado lo correspondiente, de tal manera que faltan 470. Y pues se registra en esta semana otra ejecución en la zona Triqui de Copala. El pasado 25 de noviembre, pues se denunció la muerte del agente de Río Metate Copala. Ya la semana pasada, pues también les compartíamos estas noticias sobre pues estos hechos lamentables que están sucediendo en esta zona de nuestro estado. Sí, efectivamente. Y si no reactivan este plan de paz, vamos a seguir escuchando y revisando estas notas permanentes. Ahora está el MUL siendo la víctima. Pues bueno, son 3 organizaciones con presencia regional y bueno, pues ahí tiene que intervenir de manera inmediata la Secretaría General de Gobierno, desde luego, para hacer estas convocatorias, para armonizar este tipo de convivencia de estas comunidades que siempre han tenido dificultades por años, ¿no? Y bueno, finalmente, colectivas feministas que salieron a las calles a manifestarse este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, denunciaron que elementos de la Policía Municipal aquí en Guajuapan de León realizaron actos de intimidación mientras realizaban sus protestas. Las activistas señalaron a través de sus redes sociales, Hijas de Luna y María Verde Mixteca, que en el momento de la protesta en el Palacio Municipal de Guajuapan, elementos de la Policía Municipal las intimidaron y persiguieron, además que por órdenes de los funcionarios del ayuntamiento retiraron los carteles y boletines de búsqueda que la Fiscalía de Oaxaca ha emitido para buscar a niñas y mujeres en la región mixteca. Pues de esta manera cerramos la emisión de su semanario, Los Otros Datos. No se olviden, por supuesto, que pueden escribirnos, que nosotros nos dará mucho gusto leerlos en este espacio y compartir también pues la información que ustedes consideren que es de interés de nuestra audiencia y sobre todo pues esta emisión también se queda en esta plataforma de EY Oaxaca, donde ustedes podrán seguirla compartiendo con sus amistades, con sus grupos de redes sociales y por supuesto también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Guajuapan en las Nubes y ahí pues semana a semana estarán recibiendo justamente esta emisión del semanario con esta información que nosotros pues durante la semana vamos recopilando las noticias de todo lo que pasa surgiendo, de que sobre todo una información veraz y que sea de utilidad para ustedes. Pues su amiga Nayeli Cortés se despide de ustedes y espero saludarlos puntualmente el próximo sábado en una emisión más de su semanario Los Otros Datos. Pues muchas gracias, Nayeli, muchas gracias a nuestra audiencia por permitirnos entrar a sus hogares con esta información y desde luego saber que les es de mucha utilidad para la toma de sus decisiones. Así es que les deseamos que tengan un excelente fin de semana, les mandamos un abrazo a la distancia y efectivamente estaremos, según el Servicio Meteorológico Nacional, con días frescos, tendiendo un poco a fríos, pero no tendremos por lo pronto en este fin de semana un nuevo frente frío.
Pues nos vemos pronto. Las noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Agua purificada inmaculada, la hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos, háblanos, somos nosotros. Agua purificada inmaculada. Agua purificada inmaculada, hidratación perfecta.